Hola peluqueros digitales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Digital Hair Academy. Hoy os traigo una Digital Class sobre los fundamentos del corte, donde vamos a hablar sobre los huesos craneales. Pero antes de empezar con esta Digital Class sobre los fundamentos del corte, quiero tomarme un segundo para agradeceros todos y cada uno de los mensajes que he recibido desde que empecé el canal hasta ahora mismo. Porque realmente, aunque somos muy poquitos en la comunidad de la Digital Hair Academy, hoy lo estaba mirando y éramos como 126 suscriptores solo, realmente es muy poco, pero sí que es verdad que dentro de esa comunidad tan pequeña he recibido muchos mensajes de apoyo, muchos mensajes diciéndome que realmente le estoy aportando valor a la gente que está descubriendo la Digital Hair Academy, que está viendo los vídeos. Para mí eso es súper importante, al final lo que me motiva a esto es poder aportar ese valor a la gente que le gusta la peluquería y que quiere seguir descubriendo cosas nuevas. Y nada, pues simplemente agradeceros muchísimo eso. Si no eres suscriptor del canal y te gusta lo que estás viendo, pues ya sabes, suscríbete, compártelo con la gente que realmente creas que le puede gustar o que le puede ayudar o aportar valor. Si me dejas un like, genial, y si quieres comentar cualquier cosa, ya sabes, yo siempre voy revisando todos los mensajes. Así que nada, empezamos con esta Digital Class. Bien, antes de empezar a hablar sobre los huesos craneales, me gustaría hacer una reflexión. Creo que esto es muy importante porque cuando estamos estudiando peluquería, o cuando yo estudié peluquería, realmente me enseñaban anatomía básica. Y una de las cuestiones que me preguntaba era, ¿y para qué necesito saber yo esto? Si yo quiero ser peluquero, si yo lo que quiero es cortar pelo. Pues bien, sobre todo en el caso de la cabeza es súper importante conocer la anatomía de los huesos craneales, y si me está escuchando mi profesora que me daba anatomía cuando estudiaba peluquería, seguro que se va a poner muy contenta, y es porque realmente influye muchísimo la forma de la cabeza en cómo vamos a entender un corte de cabello. Hoy no vamos a estudiar tanto los huesos de la cara. Si queréis que los estudiemos y si queréis que haga un vídeo sobre los huesos de la cara, la verdad que son muy interesantes a la hora de entender conceptos de visajismo, pero hoy no lo vamos a hacer. Hoy nos vamos a centrar bastante en el tema del cráneo. Sí que quiero, por ejemplo, que sepáis pues, que está el maxilar inferior, el maxilar superior, el hueso cigomático, este pequeñín de aquí es el esfenoides, pero no vamos a centrarnos tanto en los huesos del rostro, sino lo que vamos a analizar va a ser la forma del cráneo a través de esos huesos craneales. Y como os comentaba, es muy importante porque según la forma que tiene cada uno de estos huesos, nos vamos a encontrar diferentes planos en la cabeza. Y esos diferentes planos nos van a marcar las elevaciones que vamos a hacer. Si no sabéis qué es esto de las elevaciones, os voy a dejar aquí arriba una tarjeta para que podáis ir a ver el vídeo. Es un vídeo bastante largo y bastante profundo donde se habla de las elevaciones. Esta es la primera parte, luego hay una segunda parte también donde se hablan de otro tipo de elevaciones. La verdad que si veis los dos, ahí os vais a poder hacer una idea completa de lo que son las elevaciones y para qué sirven en el corte de cabello. Entonces, lo que os comentaba y resumiendo, muy importante conocer la forma de la cabeza, por lo tanto la forma de los huesos craneales, para entender mucho mejor el corte de cabello. Venga, empecemos. Vamos a ir desde adelante hacia atrás. Vamos a empezar por el hueso frontal y terminaremos por el hueso occipital. El primer hueso que nos encontramos es el hueso frontal y, como su nombre indica, está en la parte frontal de la cabeza o del cráneo. Y es un hueso pues, que es bastante importante porque, fijaros, es el hueso justamente donde va a caer el cabello del flequillo o de todo ese cabello que nos va a caer delante del rostro, por lo tanto va a enmarcar el rostro de la persona y por lo tanto es un hueso bastante importante a la hora de tener en cuenta en el corte, porque es el que va a definir bastante el estilo o cómo le vaya a quedar el peinado o el corte a esa persona. Entonces, características técnicas, pues fijaros, empieza justamente en la parte superior de la cuenca de los ojos. Vamos a ponerlo aquí para que se vea bien. Parte superior de la cuenca de los ojos, pasa por la zona de sienes. Aquí está haciendo una frontera con el esfenoides y en la parte superior del hueso está haciendo frontera con el hueso parietal, ¿de acuerdo? Entonces es un hueso que es bastante grande, tal y como os digo, que ocupa toda la parte frontal del cráneo, va desde la parte superior de la cuenca de los ojos hasta aquí arriba en la frontera con el hueso parietal. Muy importante
esta zona de aquí porque es justamente donde vamos a encontrar el punto ápice. Y el punto ápice es el punto más elevado de la cabeza. Tenemos dos puntos de referencia muy importantes en la cabeza, tenemos más, pero estos son bastante importantes y los debemos de conocer, que son el punto ápice, el punto más elevado de la cabeza, donde de alguna manera va a caer todo el cabello en caída natural, y luego tenemos el punto occipital, que es el punto que más sobresale de la cabeza por la parte de atrás, ¿de acuerdo? Que aquí estaremos encontrando otra frontera con otros huesos, luego lo explicaremos. Pero que quede claro, y resumiendo, hueso frontal, hueso muy grande que abarca todo el frontal del cráneo humano, llega hasta el punto ápice, pasa por la zona de sienes y hace frontera aquí con el esfenoides. El siguiente hueso que nos encontramos es un hueso muy pequeño, pero no por ello menos importante, y es el hueso temporal. De hecho, son dos huesos, es un hueso par. Y lo vamos a encontrar tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo del cráneo. Si os fijáis, aquí en el lado izquierdo está representado en este cráneo anatómico con un color verde oscuro y en el lado derecho con un color amarillo. Esto es para diferenciarlo, para que se sepan que son dos huesos diferentes, pero forman parte del mismo concepto, por así decirlo, que es el hueso temporal. Es un hueso que tenemos duplicado en la cabeza. Es un hueso muy pequeño y de hecho la parte que tiene cabello es aún más pequeña, que es esta parte que va de la altura del pómulo hacia arriba. Y aquí justamente vamos a encontrar un agujerito aquí en medio de este hueso, y esto me parece muy curioso y os lo doy como un dato anecdótico por si queréis vacilar cuando habléis con vuestros compañeros, y es que este agujerito es por donde pasa justamente el canal auditivo, es por donde pasa nuestro sistema auditivo y por donde conecta la parte externa del cráneo con la parte interna. Esto es ya os digo, es un dato anecdótico, pero bueno, está bien saberlo y está bien saber que este hueso temporal alberga este sistema auditivo. Entonces, lo que a nosotros nos interesa saber de este hueso, pues nos interesa saber que es un hueso bastante plano, y de hecho si hacéis el ejercicio ahora y estáis en casa y ponéis las manos aquí en el lado de la cabeza, os vais a dar cuenta de que realmente toda esta parte de la cabeza es bastante plana. El cráneo en su totalidad es bastante redondeado, pero justamente aquí en la zona de los laterales es bastante plano. ¿Cómo nos afecta a nosotros esta forma plana a la hora de realizar un corte de cabello? Pues bien, nos pone las cosas más fáciles. Ya sabéis, cuanto más redondeado es el cráneo, más nos tenemos que adaptar a la hora de realizar una elevación. Cuanto más plano, más sencillo, porque es mucho más sencillo saber que estamos manteniendo todo el rato la misma elevación en una superficie plana que en una redondeada, pues que ya os digo, nos tenemos que ir adaptando. De manera que lo que tenemos que saber de este hueso es básicamente lo que os he comentado, que es bastante plano, que está limitando con el esfenoides por esta parte de aquí delante, que está limitando con el hueso parietal en una gran frontera por esta parte de aquí trasera, y por aquí abajo, en la parte baja del cráneo, que esto no nos afecta tanto en la peluquería, pero está bien saberlo, está delimitando con el hueso occipital. Vale, el siguiente hueso que encontramos en el cráneo es un hueso enorme y es el hueso parietal. De hecho, son dos huesos. Pasa que se unen cuando estamos creciendo durante los primeros meses de vida. Pero antes de llegar ahí, lo que quiero que sepáis es eso, que es un hueso súper grande. De hecho, si os fijáis, está haciendo frontera tanto con el hueso frontal, con los temporales, con el occipital, incluso está haciendo frontera un poquito con el esfenoides. Si os fijáis, aquí tenemos una pequeña frontera, una pequeña separación donde se está tocando con el esfenoides. Lo que os decía, son dos huesos. Si os fijáis también en este caso, en este cráneo anatómico, cada uno está representado con un color. Esto es para saber que se trata de dos huesos diferentes, pero que forman parte del mismo conjunto de huesos. Los peluqueros solemos llamarle hueso parietal o zona parietal, y esto veremos más adelante por qué lo decimos así y por qué nos sirve a la hora de realizar un corte. Tenemos que saber que el cráneo humano, cuando tenemos los primeros meses de vida, todavía todos estos huesos se están uniendo, no están completamente unidos. Y esto es muy lógico porque evidentemente estamos creciendo y nuestro cerebro está creciendo también, de manera que si estuvieran todos los huesos unidos, el cerebro empezaría a crecer dentro de un cráneo y quedaría totalmente comprimido, y esto no nos interesa, ¿vale? Así que nada, tenemos que saber que todos estos huesos
se van uniendo por unas líneas que se llaman fontanelas. Y las fontanelas las podemos ver porque son esas líneas que vemos que están separando a los huesos y que cuando llegamos más o menos al primer año de vida, pues ya están bastante más unidas. En concreto, esta línea que separa las dos partes del hueso parietal se llama sutura sagital, ¿de acuerdo? Esta de aquí es la sutura sagital y es la que ahora que ya somos adultos está completamente unida, están uniendo las dos partes del hueso parietal. Muy bien, estamos llegando al final de este viaje y el siguiente hueso que nos vamos a encontrar es el hueso occipital, un hueso que realmente una parte muy pequeña de este hueso es significativa para lo que a nosotros nos atañe, que es el corte de cabello, pero es muy importante, porque a pesar de que solo la parte superior de este hueso nos esté influyendo, ya que a partir de aquí empieza a hundirse hacia dentro del cráneo, formando la base del cráneo, sí que es cierto que aquí, en esta parte de aquí atrás, van a seguir bajando los músculos y los tendones que conforman el cuello, de manera que cuando hablemos de la zona del occipital no nos vamos a referir solo al hueso, sino también a esos músculos y esos tendones que bajan y que de alguna manera generan una prolongación en esta parte de aquí atrás, la cual también tiene cabello encima. De manera que si hacemos el ejercicio ahora en casa de ponernos la mano aquí detrás, en la parte del occipital, vamos a ver que realmente se hunde un poquito hacia adentro, pero llega un momento que deja de estar duro y empezamos a encontrarnos lo que os comentaba, tendones, músculos que son mucho más blanditos, pero siguen teniendo cabello encima. Entonces, este hueso alberga un punto muy importante que es el punto occipital, ese punto que es el que más sobresale en la cabeza por la parte de atrás, que además, es lo que os comento, simplemente poniendo la mano vamos a ver que está bastante marcado y cae más o menos en la unión con el parietal y luego se hunde hacia adentro. Esto, según la raza, tiene unas características. De hecho, los asiáticos tienen esta parte de atrás, por lo general, mucho más plana. Los caucásicos la tenemos pues un poquito más acentuada, es un poquito más ahuevada, pero ya os digo, todos tenemos este hueso, evidentemente, todos somos humanos, pero simplemente según la raza, pues está un poquito más hundido o es un poquito más plano. Aquí lo que tenemos que saber es que sí que es verdad que en la parte central, si ponemos la mano, es bastante plano, pero a medida que vamos yendo hacia la zona de los laterales, este hueso va curvando. Y esto es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo cuando vamos a realizar cortes cortos o cortes bob, porque justamente esta forma que hace el cráneo o nos puede ayudar totalmente a realizar esos tipos de corte o nos los puede fastidiar totalmente. Todo depende de si conocemos la forma que tiene. Por lo tanto, y lo veremos más adelante cuando hablemos sobre el transporte y sobre diferentes tipos de transporte y elevaciones, pero fijaros sobre todo que tiene esa forma redondeada por la parte trasera, ¿de acuerdo? Así que nada, estos son todos los huesos craneales más importantes, sus características, lo que debemos tener en cuenta a la hora de realizar un corte de cabello o un peinado. Debemos conocer perfectamente qué forma tienen, dónde empiezan, dónde terminan y qué parte de estos huesos tienen cabello encima. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya aportado valor, realmente un vídeo muy cortito para lo que os tengo acostumbrados normalmente, pero igualmente para mí lo más importante es que os haya quedado súper claro los huesos craneales, la forma que tienen, sus características y sobre todo cómo nos afectan en nuestro trabajo diario. Así que nada, si te ha gustado, ya sabes, compártelo con la gente que creas que le puede servir o que le puede aportar valor. Dame un like, que esto siempre motiva mucho a seguir generando contenido. Si me quieres comentar cualquier cosa, ya sabes, aquí abajo están los comentarios, encantado de leerlos todos y si hay alguna cosa que queréis que explique o que profundice más en cuanto al tema de los huesos craneales o cualquier otro tema, pues nada, me dejáis ahí un comentario y estaré encantado de hacerlo. Y nada, si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas? Suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!